¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en lógica jurídica. Hoy vamos a ver la segunda sesión de esta teoría del discurso de Robert Alexy. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento. Y bueno, el día de ayer nos quedamos y se discutió un poco este tema de los tres modelos: el modelo de reglas puro, el modelo de reglas y principios y modelo de reglas, principios y procedimientos. Ahora vamos a revisar cómo es que se aplican estos procedimientos de los que platicamos ayer y cómo es la creación de estos procedimientos. O sea, las medidas que debemos de tener para poder hacer valer estos principios y estas reglas. Porque como vimos ayer, de nada nos sirve tener principios y tener reglas si no contamos con los procedimientos. Como señalaba la compañera ayer, el día de ayer, pues de nada sirve que no tengamos en la ley un procedimiento por el cual se puedan dictar, por ejemplo, medidas afirmativas a favor de un grupo en situación vulnerable. Entonces, los procedimientos son fundamentales y la teoría del discurso de Robert Alexy nos habla de cómo crear los procedimientos. Como vemos, existen procedimientos y normas jurídicas. Estos procedimientos van de la mano, obviamente, con las normas jurídicas. Primero, obviamente, tenemos que crear las normas jurídicas y luego los procedimientos. Pero para crear las normas jurídicas, también necesitamos procedimientos, desde la creación de las normas y luego para la aplicación de las normas. Y es un círculo que se va siempre, va en el mismo sentido este círculo, porque fíjense, muchas veces se crea la norma jurídica, la aplica, por ejemplo, el Tribunal Electoral, la norma jurídica, luego el Tribunal Electoral crea una nueva norma jurídica que puede ser la jurisprudencia, y entonces esa jurisprudencia, después el legislador también la plasma en la ley. Entonces empezamos con una ley, luego con la aplicación de esa ley, luego con un criterio nuevo, por ejemplo, del Tribunal Electoral, que asienta jurisprudencia, y con ese criterio nuevo que es jurisprudencia, luego nuevamente se crea una nueva ley actualizada ya con esos criterios de un tribunal. Entonces vean cómo los procedimientos siempre llegan al legislativo, luego al Poder Judicial, a quienes resuelven estos asuntos, quienes califican esos procedimientos, y luego regresamos nuevamente al Poder Legislativo para crear nuevas normas jurídicas con base en la experiencia que se tuvo en la aplicación de las normas jurídicas anteriores. Así lo dice claramente Robert Alexy. Y nos habla también Robert Alexy de 4 diferentes niveles. Y dice: el derecho como sistema de procedimientos consiste en un modelo de 4 diferentes niveles. Lo que les platicaba, ¿qué hay que hacer primero? Primero hay que realizar un discurso práctico general, es decir, se tiene que armar una discusión, atendiendo a lo que también vimos ayer del pensamiento crítico. Tenemos que fomentar una discusión, no solamente entre legisladoras y legisladores, sino una discusión con toda la sociedad, ¿no? Sobre algún tema deben discutir, obviamente, las legisladoras y los legisladores que van a crear el derecho, pero también se debe discutir entre académicos, entre especialistas en la materia y también entre las personas que van a resolver esos asuntos. Siempre que vamos a crear una nueva ley, el legislador debe de buscar la opinión de todos los grupos, de toda la sociedad, de toda la ciudadanía, de los grupos académicos especializados y también de quienes interpretan el derecho, como son las juezas y los jueces. Todos tienen que intervenir en esta discusión, en este discurso práctico, para que posteriormente, una vez que se tengan conclusiones sobre la creación de esta nueva ley y de estos nuevos procedimientos, entonces sí el legislador, exacto, como dice Ricardo también muy bien, debemos tener lo que ahora llamamos un parlamento abierto, donde todos podamos intervenir en la creación de estas normas vía opiniones, vía discusiones, vía experiencias que se han tenido, para que pues tengamos una mejor ley cada vez, ¿no? Entonces, después del discurso práctico general, va a entrar ya la figura directa de la creación del derecho.
Esto sí le corresponde directamente a las legisladoras y a los legisladores. Van a tratar de crear entonces los procedimientos de los que habla Robert Alexi. Procedimientos para hacer efectivas las normas, como ya vimos ayer, constitucionales, convencionales y obviamente también las normas legales. Vamos a tener que tener todos esos procedimientos, sobre todo para proteger los derechos humanos de todas las personas. Una vez que tenemos la creación del derecho, la nueva legislación, el nuevo sistema jurídico, entonces entra otro tipo de discurso y otro tipo de discusión, la jurídica. ¿Cuál es la discusión jurídica? Bueno, la discusión que realizan las juezas y los jueces para aplicar ese derecho. Entonces aquí entran los temas de interpretación y de argumentación. En el discurso jurídico, las juezas y los jueces buscan siempre buscar la mejor interpretación de esa nueva ley. Y vean esto, lo dice muy claramente Alexi, vamos a discutir esa nueva ley, a ver cómo la aplicamos. Aquí ya es un discurso jurídico donde se revisa precisamente por las juezas y los jueces, que son quienes ya aplican directamente la ley, pues cómo se debe aplicar esta ley, cómo tendremos una mejor interpretación, cómo tendremos una mejor argumentación para hacer más eficiente la aplicación de esta nueva legislación. Y finalmente, el punto número 4 es el que se relaciona con ya el procedimiento judicial. Viene la discusión judicial y luego vienen pues la creación de los procedimientos para aplicar esta legislación, es decir, para resolver ya los asuntos en concreto. Entonces tenemos la ley, tenemos el discurso entre las juezas y los jueces y luego viene pues el sistema de cómo vamos a aplicar esa ley vía los medios de impugnación que se relacionen directamente con la aplicación de esas normas. Ya hablando del derecho electoral, bueno, el discurso jurídico es entre juezas y jueces electorales y luego el procedimiento judicial, pues son todos aquellos medios de impugnación que se pueden hacer valer para aplicar directamente estas nuevas normas. Ha sucedido, por ejemplo, en materia electoral, que luego no tenemos los procedimientos idóneos. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor hay medios de impugnación en materia electoral para hacer valer diversas irregularidades o diversas violaciones a derechos humanos. Hay medios específicos en materia electoral. Pero ¿qué tal si tenemos un agravio por ahí donde no encuadra en ningún medio de impugnación? No existe el procedimiento. ¿Y entonces qué vamos a hacer si no existe el procedimiento? Por ejemplo, un caso que ya he mencionado en otras ocasiones. Imagínense que ustedes o yo somos el director de capacitación dentro de un partido político. Y entonces, como directores o directoras de capacitación, le decimos al presidente del partido político, pues oye, dame la partida de capacitación para este año. Y que quizá esté etiquetada, ¿no? Esa partida para que dentro del financiamiento público que tiene ese partido político, use una partida para capacitación. Entonces, yo, director de capacitación, le digo al presidente de un partido político, ¿sabes qué? Dame la partida de capacitación. Y entonces imagínense que me conteste el presidente del partido o la presidenta del partido. Pues no, esa partida la vamos a utilizar para otra cosa. Para las campañas, imagínense. Y entonces ya le vuelvo a solicitar por escrito al presidente del partido, no, sabes que esa partida está etiquetada y tiene que ser solamente para la capacitación de la militancia, de los simpatizantes o para investigación, etcétera. Pero entonces ya se lo presenta por escrito. Y por escrito me contesta el presidente del partido político, ¿sabes qué? No, esa partida la vamos a utilizar en otra cosa. Entonces yo me quedo pensando como director de capacitación, entonces, ¿qué funciones voy a cumplir este año si no tengo presupuesto? Por ejemplo, bueno, pues de plano, como no pude llegar a un acuerdo dentro de mi partido político, voy a impugnar ese tema ante el Tribunal Electoral, para que el Tribunal Electoral ordene al presidente de mi partido que me dé esa partida de capacitación. Imagínense que suceda así. Pero como dice Robert Alexi, ¿cuál es el procedimiento judicial?
¿Qué medio de impugnación voy a presentar ante el tribunal? ¿Me están vulnerando un derecho político a mí en lo personal como director de capacitación? No. ¿Me están sancionando a mí? No. ¿Quiero que sea en una elección? Tampoco. ¿Estoy impugnando una sentencia? Tampoco. Y vamos revisando todos los medios de impugnación en materia electoral y no encontramos el procedimiento para este caso en particular. No hay medio de impugnación. No existe el procedimiento, como dice aquí Robert Alexi en el punto número 4. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a tener que hacer entonces en estos casos será pues crear un medio de impugnación específico para ese tema. Entonces, bueno, cuando llegue la demanda al tribunal, el tribunal va a decir, oye, pues es que sabes que no es JDC, no se te está vulnerando ningún derecho político, no es revisión constitucional, tampoco es apelación, etcétera. No es ningún medio de impugnación. Pero no por eso no voy a atender este tema. No por eso no lo voy a revisar. Porque dice el tribunal, el 17 de la Constitución habla de acceso a la justicia efectiva, tutela judicial efectiva. Y los tratados internacionales también hablan de tutela judicial efectiva. Entonces el tribunal lo que tendrá que realizar es admitir esa demanda, resolverla, y si no hay medio de impugnación, pues como ustedes ya conocen, el Tribunal Electoral creó un medio de impugnación para todos esos casos que no tienen un medio de impugnación específico. Entonces, vía un acuerdo de la Sala Superior, el Tribunal Electoral creó el juicio electoral, que no está en la ley, pero con la finalidad, como dice Robert Alexi, de tener ese procedimiento judicial para que no se vulneren principios y reglas. Dice Robert Alexi, pues hay que crear el procedimiento judicial. Si no está en la ley el procedimiento judicial, pues creamos otro procedimiento judicial con base en disposiciones constitucionales y en disposiciones convencionales. Entonces, cuando no encuadra un medio de impugnación específico que esté en la ley, pues promovemos de todos modos nuestra demanda y el tribunal quizá la admita si cumpla con los requisitos y se vaya esa demanda a lo que se denomina juicio electoral. Que ese juicio electoral pues resuelve muchas demandas que no encuadran en un medio de impugnación específico. Pero ahí está el procedimiento judicial. No vamos a dejar a ninguna ciudadana ni ningún ciudadano que se le vulnere un derecho político con el pretexto de que no hay procedimiento judicial. Por eso es tan importante este número 4 que señala también Robert Alexi. Debe haber un procedimiento para proteger los derechos humanos de las personas. Y si no hay el procedimiento, hay que crearlo con una base en la Constitución, como es el 17 constitucional, y con base convencional también, como son diversos tratados internacionales, que también hablan de la tutela judicial efectiva. Creo que por ahí quería participar algún compañero. Pero bueno, aquí nos dijo Ricardo sí, Ricardo Navarro, adelante. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes a todos y a todas. Traducido a otras materias sería como los expedientes varios, ¿no? Que no Exactamente. tienen un procedimiento delimitado precisamente para ese en específico, pero tiene una base general para resolver distintas controversias no previstas. Exactamente, Ricardo. De eso se trata en otras materias también, ¿no? El expediente varios, porque es una disposición constitucional. Como dice Robert Alexi, es un principio que necesariamente se tiene que cumplir. Y si no hay una disposición legal, pues como lo vimos ayer, hay que aplicar directamente la Constitución. Pero no podemos dejar que se vulnere un derecho, sobre todo el derecho más importante, que es el de tutela judicial efectiva de algún ciudadano o alguna ciudadana. Porque es el de los derechos más importantes, el de tutela judicial efectiva, porque tenemos muchos derechos humanos, muchos derechos políticos, pero si no está la autoridad que nos los proteja, de nada nos sirve que la Constitución hable de derechos humanos si no tenemos la tutela judicial efectiva. Es precisamente lo que dice Alexis, no solamente es que la ley, la creación de la ley, nos plasme ahí una serie de derechos humanos que se nos tienen que proteger. También, obviamente, necesitamos el procedimiento judicial y el 17 de la Constitución se refiere directamente a la tutela judicial efectiva. Gracias, Ricardo, por tu participación. Bueno, principios y reglas. Alexis explica en su teoría del discurso que existe un criterio preciso
que nos permite distinguir dos distintos tipos de normas, como ya lo platicamos ayer. Tenemos las reglas y tenemos también los principios. Dice Alexi, los principios son normas que ordenan que sea realizada alguna cosa en la medida de lo posible. Entonces, los principios son normas constitucionales que dan determinados mandatos, que emiten determinados mandatos, y para optimizar estos mandatos necesitamos leyes reglamentarias, leyes que reglamenten los principios, los mandatos constitucionales. Entonces, bueno, son mandatos de optimización estos principios, y las reglas son normas que solamente pueden ser satisfechas o no satisfechas. Por lo tanto, la diferencia entre los dos tipos resulta manifiesta en el modo diferente en que se resuelven los conflictos entre sí, entre reglas o entre principios. Más o menos para situarlo, los principios son pues normas constitucionales y las reglas son normas legales. Cuando tenemos un conflicto entre normas legales, pues aplicamos la norma legal que sea conforme a algún principio. Pero hay otros temas más complicados cuando tenemos contradicciones entre principios constitucionales, por ejemplo. Cuando una norma constitucional señala un tema y otra norma constitucional señala un tema diferente. Ahí es donde las juzgadoras y los juzgadores tienen que ponderar cuál de los dos principios van a aplicar, porque están al mismo nivel y son normas fundamentales, como son las constitucionales. Entonces, muchas veces también puede haber conflictos entre normas, entre principios, y entonces también será el juzgador o la juzgadora quien resuelva estos conflictos de principios. Ahí es cuando nace esta teoría del Tribunal Constitucional. Entre otras cosas que vamos a ver en unos momentos, los tribunales constitucionales, su principal función es garantizar que se cumpla con lo que dice la Constitución, aplicar las normas constitucionales. Y también estos tribunales constitucionales, cuando encuentran conflictos entre dos normas constitucionales, tendrán estos tribunales constitucionales que ponderar cuál de las dos normas constitucionales deben aplicar. Obviamente, cuando se habla de normas constitucionales, pues no son todos los tribunales los que pueden interpretar normas constitucionales. De ahí nace el tema de tribunales constitucionales o tribunales con jurisdicción constitucional. Estos tribunales con jurisdicción constitucional lo que van a hacer precisamente es eso, revisar los principios y en caso de colisión de principios, revisar cuál de esos dos principios se va a aplicar para resolver el caso concreto. De ahí que nace la figura, insisto, de los tribunales constitucionales. Entonces, conforme a la teoría de Robert Alexi, las reglas, a diferencia de los principios, que son siempre normas de primera instancia, de primera fase, son derrotables frente a otras normas. Es decir, también lo dice muy claramente Alexi, las reglas pues pueden ser derrotables frente a otra regla o frente sobre todo a un principio. Cuando hay disputa entre una regla y un principio, pues obviamente siempre va a ganar el principio. Por eso dice Robert Alexi, pues las normas, en este caso la legislación, es derrotable, los lineamientos, por ejemplo, del INE, son derrotables, ¿no? Los reglamentos de una autoridad administrativa son derrotables, los acuerdos, la legislación secundaria, la legislación local en una entidad federativa, todas estas son reglas y son derrotables cuando las enfrentamos a un principio, en este caso un principio constitucional. Tendremos que aplicar el principio constitucional si tenemos una norma secundaria contradictoria contra ese principio constitucional. Y también Alexi pues nos habla de este tema, ¿no? La ley de colisión. ¿Qué quiere decir la ley de colisión? No, bueno, colisión entre reglas. Como ya lo hemos platicado, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer si tenemos dos normas contradictorias? Nos dice aquí Alexi, un conflicto entre reglas puede ser resuelto, según Alexi, o bien introduciendo una cláusula de excepción a una de las dos reglas, o bien declarando inválida una de ellas. Es decir, se dice, aquí no aplicamos esta regla y aplicamos esta. O en su caso, declaramos la invalidez de una de esas dos reglas. Porque
Obviamente, si son contradictorias, pues una es conforme a la Constitución y quizá la otra no. La que no sea conforme a la Constitución, vamos a declarar su invalidez. Y surge otra vez la teoría del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son los tribunales que pueden declarar la invalidez de una norma porque no es conforme a la Constitución o no es conforme a los tratados internacionales? Pues solo los tribunales constitucionales. Son los únicos que pueden declarar la invalidez de una norma legal porque no es conforme a la Constitución. Eso solamente lo puede hacer un tribunal constitucional. No es cualquier tribunal, sino es un tribunal que tiene jurisdicción constitucional, que puede interpretar la Constitución y que en un momento dado puede decir ese tribunal, pues esta norma es inconstitucional y se declara su invalidez. Ahorita vamos a entrar al sistema jurídico mexicano a ver qué tribunales son esos y cómo lo hacen. ¿No? Esto en alusión implícita a criterios de resolución de conflictos de normas aceptados por tribunales y los juristas de todos los estados constitucionales occidentales, que son aquellos estados constitucionales que se les dice Estado constitucional democrático de derecho. Todos estos estados constitucionales occidentales pues tienen o cuentan con un órgano constitucional, como puede ser el Tribunal Constitucional Español, como puede ser el Tribunal Constitucional Alemán, como puede ser la Corte Constitucional Francesa, el Consejo Constitucional Francés, o la Corte Constitucional Italiana, o el Tribunal Constitucional Colombiano, y también en México los tribunales constitucionales que tenemos. Fíjense, en México ahorita lo vamos a ver. No solo tenemos un tribunal constitucional, como en otros países que ya he mencionado. En México tenemos dos, y esa es una particularidad muy importante que vamos a ver posteriormente. Entonces, cuando hay colisión de reglas, aplicamos la regla que sea conforme a la Constitución. Ese tema no está tan complejo, aunque hay casos que luego se vuelven complejos. Pero tenemos otro tema más complejo del que nos habla Robert Alexy. Cuando hay colisión entre principios, entre reglas fundamentales, entre las reglas de mayor jerarquía, es decir, entre normas constitucionales o entre normas convencionales. ¿Qué hacemos cuando hay contradicción entre una norma constitucional frente a otra norma constitucional? O cuando hay colisión entre una norma constitucional frente a una norma convencional. Y entonces nos dice Robert Alexy, los conflictos entre principios se resuelven, en cambio, mediante el criterio de ponderación o balance. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a poder declarar nunca la invalidez de uno de los dos principios. Imagínense que un tribunal diga, se declara la invalidez de esta norma constitucional. Eso no puede ser. Las normas constitucionales, ojo, no se pueden impugnar. Solo el poder legislativo puede reformar la Constitución. Ningún tribunal puede reformar la Constitución. Ningún tribunal puede interpretar una norma constitucional como inconstitucional. Eso no se puede. No se puede declarar la invalidez de una norma que está en la Constitución. Ninguna autoridad lo puede hacer, porque entonces se pierde certeza. La Constitución nadie puede mover ni una coma. Entonces, lo que tenemos que hacer en los tribunales constitucionales es ponderar de esas dos normas constitucionales, ponderar de esos dos principios cuál vamos a aplicar para el caso concreto. Es decir, cuál pesa más para resolver ese caso concreto. Y la otra norma seguirá vigente, pero simplemente para resolver este caso concreto aplicamos esta norma, ¿no? Por ejemplo, una contradicción que podemos encontrar en la Constitución es que, por un lado, la Constitución nos dice libertad de expresión debe potencializarse, es un derecho humano que está en el artículo 6º y 7º de la Constitución, y por otro lado, la Constitución en el artículo 41 nos dice, pues solo el INE autoriza tiempos en radio y televisión. Durante las campañas, ninguna persona física o moral puede pronunciarse en radio y televisión. Nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Entonces, de alguna forma, son dos normas constitucionales, son dos principios, pero pueden entrar en colisión.
Porque eso de que yo como ciudadano no puedo ir a la televisora y contratar 3 minutos y de hablar sobre política en ese anuncio de la televisora durante 3 minutos, no puedo hacerlo. Es una restricción constitucional. Entonces, de alguna forma, se me está restringiendo la libertad de expresión. Entonces, tenemos ahí, de alguna forma, una colisión de principios. Entonces, cuando llegan estos asuntos a un tribunal, el tribunal tiene que resolver si potencializa la libertad de expresión o si hace valer esa restricción constitucional. Entonces, pondera, bueno, para resolver este caso, hago valer esta norma. O para resolver este caso, hago valer esta norma. Pero nunca un tribunal va a poder pronunciarse y decir, pues se declara la invalidez de esta norma. No, pues es una norma constitucional. No la podemos mover, está ahí. Quizás sea contradictoria con otras normas constitucionales, quizá no, pero no la podemos mover. Entonces habrá que ponderar, poner en la balanza las dos normas constitucionales y ver cuál tiene mayor peso para resolver el caso concreto. Eso es lo que también hacen constantemente los tribunales constitucionales. Por eso actualmente tenemos que tener juzgadores y juzgadoras activistas que siempre busquen la mejor resolución y que siempre busquen, pues, favorecer la protección de los derechos humanos y, en su caso, de los derechos políticos de todas las personas, haciendo todo este tipo de valoración, todo este tipo de ponderación, pero siempre identificar claramente cuándo es un principio y cuándo es una regla. Igual, si vamos a presentar una demanda ante cualquier tribunal, siempre tenemos que distinguir muy bien que nuestro fundamento jurídico en esa demanda venga con normas que sean principios y después venga con normas que sean reglas. Pero imagínense presentar una demanda solamente con reglas sin principios y acudamos a un tribunal constitucional. Pues nos va a decir el tribunal constitucional, no, aquí tienes que hacerme valer principios más que reglas. Tienes que hacerme valer lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales, más allá, en un momento dado, de lo que diga la legislación secundaria. Si la legislación secundaria es armónica con los principios, pues mucho mejor. Pero si no hay armonía entre una regla y un principio, entonces hazme valer un principio porque estás acudiendo ante un tribunal constitucional. Y entonces, bueno, vamos a ver rápidamente los diferentes sistemas jurídicos que tenemos en Europa y en el sistema anglosajón y cuál es el que tenemos en México, que también es muy importante. Fíjense, el sistema jurídico más avanzado en el mundo es el europeo, porque tiene dos grandes niveles: el sistema jurídico nacional, el derecho nacional, y el sistema jurídico europeo, supranacional. Y si yo soy ciudadana o ciudadano europeo, me voy a someter a los dos sistemas, primero al nacional y luego al internacional. Pero a mí como ciudadana o como ciudadano europeo, pues me conviene tener los dos sistemas. Porque, por ejemplo, si un tribunal constitucional europeo no protege mi derecho humano, pues me voy al sistema europeo. Me voy a la regulación supranacional. Y ahí voy a tener una nueva revisión a ver si se me protege mi derecho humano o no. El sistema europeo pues tiene prácticamente ya y se pretende crear una constitución europea. Pero mientras no tengamos la constitución europea, pues tenemos aquí, hablando de los derechos políticos, la Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos. Esta es una especie de constitución hablando directamente de los derechos políticos. Pero también tenemos toda una legislación europea que emite el Parlamento Europeo. En Europa tienen un parlamento que va a emitir legislación europea. Ese parlamento obviamente está integrado por representantes de todos los países que integran la Unión Europea. Además de tener un Parlamento Europeo que emite legislación aplicable para toda la Unión Europea, pues también en Europa tienen un Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su Sala Superior emiten jurisprudencia obligatoria para todas las naciones. Entonces aquí podemos estar hablando, conforme a Alexis, de principios.
¿no? La legislación europea podían ser normas que entren en el nivel de principios. Y también tenemos, obviamente, las normas nacionales. Cada país en lo individual tiene una constitución, tiene un poder legislativo, tiene un poder ejecutivo o administrativo y además pues tiene sus propios tribunales. Como ya vimos, cada país europeo tiene su propio tribunal constitucional, pero estas sentencias de estos tribunales constitucionales pueden ser revisadas por el orden jurídico europeo. O sea, la sentencia de un tribunal constitucional europeo puede ser revisada por un tribunal constitucional nacional. Sus sentencias pueden ser revisadas por un tribunal europeo. Insisto, en Europa las sentencias de los tribunales constitucionales no son la última palabra. Las sentencias de los tribunales constitucionales pueden ser revisadas por los tribunales europeos. También en Europa, insisto que es un sistema muy avanzado, pues tienen una Corte Europea de Derechos Humanos. Como les decía, si no se protege mi derecho humano a nivel nacional dentro de mi país, pues puedo acudir a una instancia internacional a la que le haga valer o le solicite la protección de algún derecho humano. Y entonces tenemos una segunda instancia, una instancia internacional que puede darme protección a mi derecho humano. Entonces los europeos están muy contentos porque tienen doble protección, la protección nacional y la protección internacional. Pero luego nos pasamos a la otra parte, acá América. En América, pues tenemos en Estados Unidos y el Canadá un sistema anglosajón, como lo mismo sucede en Inglaterra, el sistema es anglosajón. En el sistema anglosajón, por lo menos en Estados Unidos, no les gusta someterse a una instancia internacional. Entonces, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, pues sus sentencias son definitivas e inatacables. Las sentencias de la Corte son un precedente que aplica para todos los estados de la Unión Americana. Para los 50 estados de la Unión Americana aplican los precedentes que emite la Corte. Pero no hay más allá. En Estados Unidos no se someten a una instancia internacional. No la admiten. Dicen la última palabra es el precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces no hay una doble regulación como en el sistema europeo. Pero ellos dicen no es necesario porque nuestra Suprema Corte siempre dará la protección necesaria a los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. No hay que acudir a una instancia internacional. Lo mismo sucede con Canadá y ya ven que Inglaterra, pues también Inglaterra ya se salió de la Unión Europea. O sea, sus sistemas jurídicos son diferentes. Pero también debe quedar muy claro que, bueno, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, pues también es un tribunal constitucional. Que lo primero que revisa ese tribunal constitucional en Estados Unidos de América es que se cumpla con los principios y las disposiciones que marca su Constitución americana. Pero entonces ya estamos de los dos lados. Tribunal Constitucional en Estados Unidos es última instancia. Tribunal Constitucional en Europa tiene una segunda instancia que es el sistema europeo. Entonces viene otra pregunta, ¿qué hacemos en México? ¿Quién va a proteger esos principios de los que habla Alexi? ¿Y qué procedimientos vamos a tener en México para que se protejan esos principios de los que habla Alexi? ¿Nos vamos al sistema europeo o nos vamos al sistema americano, Estados Unidos? Y tenemos características del sistema europeo y también tenemos características del sistema americano. Pero además en México tenemos características particulares que hay en muy pocos países del mundo. Muy pocos países, si no es que solamente en México. ¿Cuáles son las características particulares en México que no sucede en los países europeos, que no sucede en Estados Unidos y que no sucede tampoco en Canadá? Lo particular de México es que en México tenemos dos tribunales constitucionales.
que van a proteger esos principios de los que habla Alexi. Entonces vienen el extranjero y dicen, pero ¿cómo que tienen dos tribunales constitucionales? Pues sí. ¿Cómo ven que en México tenemos dos? Porque así viene, ¿no? Así viene la historia en nuestro país. La historia ha señalado en nuestro país y le ha dado una importancia muy importante al tema político. ¿Cómo empezamos en nuestro país? No había protección de los derechos políticos. Siempre el Poder Judicial ordinario decía, no, si es un asunto político, yo no tengo competencia. Y entonces la pregunta era, ¿entonces quién va a proteger mis derechos políticos? Pues fíjense que hasta 1988 no había una autoridad jurisdiccional que protegiera mis derechos políticos. No había protección jurisdiccional. Parece broma, pero no es broma. Antes de 1988 no había un tribunal que se dedicara a proteger derechos políticos. Después se empezó a trabajar mucho sobre este tema de la protección de los derechos políticos. En 1990 nace el IFE, en 1990 también se crea el Tribunal Federal Electoral y empieza la protección de esos derechos políticos, que son principios que están en la Constitución, la protección también de derechos políticos. Entonces nace el Tribunal Federal Electoral. Posteriormente, este Tribunal Federal Electoral, con la reforma de 1996, se convierte en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con esta reforma, en 1996, al incorporar el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, se pensó, bueno, vamos a tener como Tribunal Constitucional a la Suprema Corte de Justicia y en una segunda instancia al Tribunal Electoral. Y entonces el Tribunal Constitucional será siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no, cuando se aprobó la reforma de 1996, se dijo no, el Tribunal Electoral, a pesar de que está incorporado al Poder Judicial de la Federación, sigue siendo un tribunal autónomo e independiente. ¿Y qué quiere decir eso? Que sus sentencias no pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, fíjense, a partir de esa reforma de 1996, pues tenemos dos tribunales constitucionales y de última instancia, porque las sentencias de la Suprema Corte no pueden ser revisadas por ningún otro tribunal en México, pero las sentencias del Tribunal Electoral tampoco pueden ser revisadas por ningún otro tribunal en México, y esa es la particularidad en México que llama mucho la atención en el mundo, porque nos dicen, oigan, ustedes en México crearon un tribunal constitucional solamente para los asuntos políticos. Pues sí. ¿Qué es el Tribunal Electoral? Su especialidad es proteger los derechos humanos, revisar asuntos relacionados con la materia político-electoral. Y como es una jurisdicción totalmente especializada, pues se creó ley electoral solamente para esos tribunales, ¿no? Se nombran jueces y juezas electorales solamente para esos tribunales y actualmente, como vamos a ver en un momento, el Tribunal Electoral también es un tribunal constitucional, porque también tiene jurisdicción constitucional y también protege principios constitucionales y principios que están en los tratados internacionales. Entonces sí, cuando hablemos de México, vamos a tener que hablar de dos tribunales constitucionales que protegen principios y obviamente también protegen las reglas de las que nos habla Robert Alex. Bueno, pero fíjense, aparte, para hacerlo un poco más complicada, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene competencia en materia electoral. Pues, ¿cómo? Sí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve un medio de impugnación que se llama acciones de inconstitucionalidad. Lo resuelve para todas las materias, pero también para la materia electoral. Cuando se aprueba una norma estatal o una norma general o una norma federal en materia electoral, podemos acudir a la Suprema Corte y decirle lo que dice Alexi. Oye, ¿sabes qué, Suprema Corte? Aquí, por ejemplo, en Colima se acaba de aprobar la ley electoral y resulta que en esta ley electoral yo estimo que hay 3 artículos que son inconstitucionales.
Y entonces sabes que Suprema Corte declara la invalidez de esos 3 artículos que están en el Código Electoral de Colima. Esas son las funciones de la Corte. La Corte va a revisar si efectivamente esas reglas, esas normas electorales son contrarias a la Constitución. Como dice Alexis, son contrarias a los principios. Si tiene razón quien impugnó esas normas electorales, entonces la Corte, vía acciones de inconstitucionalidad, tiene atribuciones para declarar la invalidez de esa norma. Entonces la Corte nos va a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, la norma es inconstitucional y se declara su invalidez. ¿Cuánto tiempo tengo para ir a la Corte? Una vez que se aprueba la norma, una vez que se aprueba esa regla, tenemos 30 días naturales para acudir a la Corte e impugnar la norma por inconstitucional e, insisto, la Corte puede declarar su invalidez. Por eso estamos hablando de un tribunal constitucional, porque va a interpretar la Constitución y va a decir, esta norma es constitucional o esta norma es inconstitucional. Si es inconstitucional, declara su invalidez. También la Corte va a revisar si la norma es convencional o es inconvencional. Es decir, ¿es conforme a los tratados internacionales o no? Si no es conforme a los tratados internacionales, también puede declarar su invalidez por ser inconvencional. ¿Cuál es el problema de las acciones de inconstitucionalidad? Que faltan procedimientos, como dice Robert Alex. Porque ¿quiénes pueden acudir a la Suprema Corte vía acciones de inconstitucionalidad? Pues solo un grupo determinado, partidos políticos, 2/3 partes del Senado de la República, 2/3 partes de diputadas o diputados, el fiscal, ¿no?, de la República, etcétera. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo dice nuestra compañera de Yucatán, también muy bien. Pero ahí está el problema. Y nosotros, ciudadanas y ciudadanos, no podemos acudir a la Corte. Por ahí muchos dicen, entonces no son tan democráticas estas acciones de inconstitucionalidad, porque las ciudadanas y los ciudadanos no podemos acudir a impugnar una norma y decirle a la Corte, declara su invalidez. Y sí, efectivamente, las ciudadanas y los ciudadanos no podemos promover una acción de inconstitucionalidad. Se está revisando en el derecho comparado si podría abrirse la posibilidad, porque también se dice, oye, pues si puede ir un ciudadano a la Corte, imagínate que lleguen 5,000 ciudadanos a la Corte. Pues en qué momento va a resolver 5,000 acciones de inconstitucionalidad la Suprema Corte, ¿no? Pero bueno, puede suceder como sucede en algunos otros países, donde un grupo de ciudadanos promuevan la acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, que diga la ley, si tiene 1,000 firmas esta acción de inconstitucionalidad, pues la pueden promover un grupo de ciudadanos o un grupo de ciudadanas. Habrá que ver. Pero actualmente, ¿cómo está el sistema? Que el procedimiento para las acciones de inconstitucionalidad puede ser por partidos políticos, por otras autoridades, pero ciudadanas y ciudadanos no podemos acudir. Entonces viene la segunda parte. Ahí está la competencia de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional en materia electoral y ahí está el procedimiento del que habla Robert Alex, ¿no? Muy importante. Pero viene la segunda parte. A ver, yo soy ciudadano y después quiero ser candidato. Entonces, cuando quiero ser candidato, reviso mi ley en mi estado y de repente, es un ejemplo, ¿eh? De repente encuentro que la ley en mi estado dice, bueno, voy a poner otro caso más evidente, ¿no? Yo soy ciudadano, después quiero ser candidato independiente. Y entonces reviso la ley de mi estado y, por ejemplo, la ley de mi estado dice, pues si quieres ser candidato independiente, necesitas el 5% de firmas de los que están en la lista nominal en el estado. Y entonces sí, ahí agárrense a ver de qué estado estamos hablando. Si estamos hablando de Colima, por ejemplo, pues la lista nominal es de 500,000 personas. Necesito el 5%. Si estamos hablando del Estado de México, pues la lista nominal son casi ya, o si no es que ya lo son, 11 millones que están en la lista nominal. Y nos dice la ley, necesitas el 5% de firmas. Y entonces, pues yo como aspirante a candidato independiente me quedo pensando, ¿no? Y digo, pues a lo mejor el 5% es muy alto, es demasiado.
Si para un partido político se le exige el 3% de los votos, ¿cómo a mí como candidato independiente me están exigiendo el 5% de firmas? Y les digo, me quedo pensando y digo, pues a lo mejor esta norma es inconstitucional, que lo dice la ley, no lo dice la Constitución General, ni tampoco lo dicen los tratados internacionales, lo dice la ley local en un estado. Entonces ya me quedo pensando, puede ser inconstitucional, pero no pude impugnar esa norma en acción de inconstitucionalidad, porque no podemos ir ciudadanas, ciudadanos, aspirantes, candidatas o candidatos a la Corte. Y eso empezó a suceder constantemente y llegaron al tribunal. Y entonces muchos ciudadanos o ciudadanas o candidatos le decían al tribunal, oye, la norma es inconstitucional. Y entonces el tribunal empezó a revisar temas de constitucionalidad. Pero en el 2000 y después en el 2002, en pocas palabras, le dice la Suprema Corte al Tribunal Electoral, tú no tienes funciones de interpretar la Constitución. Tú no tienes atribuciones para declarar la invalidez de una norma. Tú no tienes atribuciones prácticamente de ser un tribunal constitucional. 2002, en una contradicción de criterios entre la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia, dice la Suprema Corte, no tienes esas atribuciones. Pero entonces, ¿qué sucedía? A ver, insisto, yo como aspirante, pues me encuentro con una norma inconstitucional. Entonces, ¿qué? ¿Va a quedar así? Porque no puedo acudir ni a la Corte ni al tribunal. Eso lo pensaron muy bien las legisladoras y los legisladores. Y entonces viene la siguiente reforma electoral a la Constitución y a la ley en 2007. Y entonces en el 2007 se reforma el artículo 99 de la Constitución y se le dan atribuciones al Tribunal Electoral para que sea un tribunal constitucional. Y a la fecha dice el artículo 99 de la Constitución, el Tribunal Electoral, pero fíjense, no dice igual que para la Corte, dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales. Y además el artículo 99 dice, y al caso concreto, ya no es igual a lo que hace la Corte. Lo que hace el tribunal es poder inaplicar una norma inconstitucional al que vaya solamente al tribunal. No para efectos generales como la Corte que dice se declara la invalidez de esta norma para todos. Si voy al tribunal y le digo, oye, esta norma es inconstitucional, si tengo razón, entonces el tribunal va a decir, se te inaplica a ti, solamente a ti, esa norma. Como el caso de esta persona que quería ser candidato independiente, no reunió el 4% que se exigía en el estado de firmas, solo reunió el punto 50 y tantos por ciento, 2.50 y tantos por ciento, pero no alcanzó el 4%. Entonces el Instituto Electoral del Estado le dijo, no alcanzaste el 4%, se niega tu registro, pero luego este aspirante, ya después de esta reforma de 2007, fue al tribunal y le dijo, oye, pues tú eres un tribunal constitucional y esta norma, que es una regla conforme a Lexi, que me exige el 4%, es contraria a la Constitución y es contraria a los tratados internacionales. Es decir, es contraria a los principios. Por lo tanto, Tribunal Electoral, inaplícame esa norma a mí, porque esas son tus atribuciones y así dice la Constitución. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Electoral? Pues revisó esa norma y dijo, bueno, pues vamos a ver si es constitucional o no esa norma, vamos a ver si es conforme a los principios o no esa regla. Entonces revisa el tribunal ese 4% y dice, bueno, a ver, ¿qué dice la Constitución Federal? Para senadores y senadoras, ¿cuánto se exige de firmas si quieres ser candidato independiente? 2%. Para diputadas y diputados, ¿cuánto se exige de firmas? 2%. Para la presidencia de la República, si quiero ser candidato o candidato independiente, ¿cuánto se exige de firmas? 1%. Entonces dice el tribunal, el principio constitucional, el parámetro constitucional es entre el 1 y el 2%. Por lo tanto, que en un estado se exige el 4%, pues esa regla es inconstitucional. Y luego nos vamos a los tratados internacionales,
¿Qué dicen los tratados internacionales? Pues los tratados internacionales nos dicen, pues en la mayoría de los casos, la Comisión de Venecia, que es un órgano para revisar asuntos políticos del Consejo Europeo, pues en lo general nos dicen 1% de firmas. Entonces los tratados internacionales pues nos hablan de 1% de firmas. O sea, el principio que es una norma convencional nos dice 1%. Entonces, si lo fijamos, como dice Alexi, pues los principios hablan de entre el 1 y el 2% de firmas. Y la regla nos pone un 4%. Pues obviamente cuando llegó este asunto al Tribunal Electoral, al ser un tribunal constitucional, declara la inaplicación de la norma al caso concreto. Y dice, ¿sabes qué? Para esta persona, para este aspirante, no aplica el 4%. El parámetro constitucional y el parámetro convencional es entre 1 y el 2. Y como esta persona reunió el 2.50% de firmas, está en el parámetro constitucional, está en el parámetro convencional, está dentro de los principios, por lo tanto, le ordenó el Tribunal Electoral al Instituto Electoral del Estado a registrar a esa persona, aunque no haya cumplido con el 4%, porque esa regla del 4% es contraria a los principios de los que habla Robert Alexi. Y entonces el Instituto Estatal Electoral del Estado tuvo que registrar a ese aspirante que posteriormente se volvió candidato independiente, atendiendo a este tema de ponderación entre reglas y principios. Vean cómo ya lo que dice Robert Alexi se plasma en diversos casos concretos. Ya el Tribunal Electoral, entonces, a partir de la reforma de 2007, es un tribunal constitucional, no más que la jurisdicción constitucional de la Corte y la jurisdicción constitucional del tribunal son muy distintas. A pesar de que los dos son tribunales constitucionales y los dos tienen jurisdicción constitucional, es muy distinta porque la Corte puede declarar la invalidez de una norma para efectos generales, con el problema de que no podemos acudir ciudadanas y ciudadanos, y el Tribunal Electoral solamente puede inaplicar una norma por inconstitucional al caso concreto. Pero la ventaja del tribunal es que podemos ir las ciudadanas y los ciudadanos al tribunal, las candidatas y los candidatos, los partidos políticos, y luego podemos ir en cualquier parte del proceso electoral. En cualquier etapa del proceso electoral podemos acudir nosotros directamente al tribunal, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, cualquiera de nosotros podemos ir al tribunal y decirle, oye, no me apliques esta norma porque es inconstitucional y me está afectando. Por eso es un tribunal constitucional, porque tiene jurisdicción constitucional y puede echar para atrás una norma al caso concreto cuando se estime inconstitucional o cuando se estime inconvencional. Pero les digo, esto llama muchísimo la atención en otros países del mundo porque dicen, bueno, es que ustedes tienen una jurisdicción para todas las materias, pero además tienen una jurisdicción especializada para la materia electoral y sí tiene atribuciones de tribunal constitucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que perfeccionar el sistema. Hay que revisar ese tema de que no podemos ir a la Corte, las ciudadanas y los ciudadanos, tratándose de derechos políticos, y hay que revisar el tema también de que el Tribunal Electoral solo puede aplicar normas al caso concreto, no para efectos generales. La sala superior o las salas regionales pueden decir, se inaplica esta norma por inconstitucional, pero nada más a la persona que fue al tribunal. Para los demás sigue vigente la norma. Esos son precisamente los procedimientos de los que habla Alexi y los procedimientos que se tendrán que perfeccionar. También para ir al Tribunal Electoral no hay un medio de impugnación específico para decirle esta norma es inconstitucional. Podemos acudir al tribunal vía cualquier medio de impugnación y solicitarle, oye, esta norma es inconstitucional, no me la apliques, porque no hay una ley reglamentaria. Para ir a la Corte sí, hay una ley reglamentaria de acciones de inconstitucionalidad. Ahí está precisamente todo el procedimiento del que habla Alexi y se señalan los plazos y cuándo se va a resolver y qué requisitos necesitas para ir a la Corte. Pero para el Tribunal Electoral no tenemos una ley reglamentaria. Sin embargo, se aplica directamente la Constitución y la Constitución dice se pueden aplicar normas cuando se estimen inconstitucionales o inconvencionales. Pero insisto, solamente para el caso concreto.
Entonces, conforme a la teoría de Robert Alexi, ahí tenemos muy claros los procedimientos, pero sí debemos de ir revisando y perfeccionar estos procedimientos conforme a los 4 elementos que habla Robert Alexi: discusión de estos procedimientos, aprobación de nuevas normas, discusión de cómo se van a aplicar esas nuevas normas y ya la aplicación de esas nuevas normas. Es decir, tenemos que regresar a todo el proceso que habla Robert Alexi para perfeccionar estos procedimientos. Porque sí se ha cuestionado mucho, oye, pues no puedo ir a la corte como ciudadano. Y después sí puedo ir al tribunal, pero el tribunal solamente va a inaplicar la norma al caso concreto. Entonces la norma inconstitucional va a seguir ahí vigente para todos los demás. Y si por algo no voy al tribunal, pues se me va a aplicar una norma que no es constitucional, pero ahí está. La única forma en que no me la apliquen de estimarse que es inconstitucional es que yo acuda al tribunal y le diga, oye, tribunal, me está afectando esta norma y sabes que es inconstitucional. Pero ahí están los procedimientos. Entonces, en el sistema jurídico mexicano sí tenemos los 3 puntos que habla Alexi. Tenemos reglas, tenemos principios y también tenemos procedimientos. No más que a las mexicanas y los mexicanos nos encanta estar perfeccionando estos procedimientos y más en materia electoral. Por eso constantemente ustedes van a escuchar la próxima reforma electoral y la próxima reforma electoral y la próxima reforma electoral, porque constantemente se están perfeccionando todas estas normas, todos estos principios y todos estos procedimientos, porque una reforma electoral, empezamos con reforma a la Constitución. Entonces, lo primero que se empieza a revisar son los principios, luego reformas a las leyes locales y a las leyes generales. Seguimos revisando las reglas y luego reformas a los procedimientos también. Entonces, se siguen revisando los procedimientos y les digo, pues nunca vamos a tener una reforma final ni una reforma definitiva. Constantemente en atención a este tema de pensamiento crítico, pues las legisladoras y los legisladores tendrán que ir perfeccionando el sistema electoral en México y también las juezas y los jueces tendrán que ir perfeccionando los procedimientos del sistema electoral en México y, como dice Ricardo, también otros procedimientos en otras materias. Si bien es cierto, nos estamos enfocando a la materia electoral, pues también en otras materias se tendrán que ir perfeccionando diversos procedimientos. La idea es siempre, como dice Robert Alexi, que exista una debida protección de todos estos principios. Y luego en este tema de los procedimientos también tenemos que revisar, porque de alguna forma Robert Alexi habla los principios. Pero ojo, los principios también se interpretan. No aplicamos muchas veces a la hora de presentar una demanda o a la hora de resolver un asunto, no aplicamos directamente los principios como están ahí, a la letra en la Constitución. Los principios que están en la Constitución también muchas veces se tienen que interpretar para ver qué sentido le damos a esa norma constitucional, qué interpretación le damos a esa norma constitucional. Como nos dice el primero de la Constitución, la interpretación que le tenemos que dar a esa norma constitucional es que proteja el derecho fundamental. Una protección amplia. Aplicar el principio de progresividad. Cuando tengamos 2 interpretaciones sobre un principio o sobre una norma constitucional, hay que buscar la interpretación que proteja el derecho humano. Entonces, no solamente es aplicar los principios, no solamente es aplicar la jurisprudencia, sino, digo, la Constitución, sino que hay que saber qué interpretación le vamos a dar a esos principios que están en la Constitución y que están en los tratados internacionales. Entonces, a partir de eso nacen 3 conceptos muy importantes que ha señalado el Tribunal Electoral y que se señalan en otras partes del mundo. Primero, control de la constitucionalidad. Es lo que venimos platicando, deben existir en cualquier país del mundo tribunales constitucionales que vigilen que se cumplan con los principios que están en la Constitución. Es decir, tenemos que tener tribunales constitucionales en todos los estados que se digan estados constitucionales democráticos de derecho. Deben de existir tribunales constitucionales que protejan los mandatos, los valores y los principios que están en la Constitución. ¿Hay control de constitucionalidad en México? Pues ya quedó claro, sí, la Suprema Corte en todas las materias y el Tribunal Electoral en materia político-electoral.
Entonces ya pasamos, ¿no?, la prueba o el test del control de constitucionalidad para mejorar nuestra calidad democrática en nuestro país. Segundo tema, bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir bloque de constitucionalidad? Bloque de constitucionalidad quiere decir que, por ejemplo, un tribunal a la hora de resolver un asunto tiene que interpretar la Constitución, pero no solo la Constitución. Por ejemplo, si yo soy secretario de Estudio y Cuenta y estoy con un magistrado de la Sala Superior y me dice, hay que resolver este asunto, lo primero que hay que revisar es qué dice la Constitución, pero no me puedo quedar ahí. En el bloque de la constitucionalidad no solamente está la Constitución, también tengo que revisar qué dicen los tratados internacionales. Están dentro del bloque de la constitucionalidad. Pero no me puedo quedar ahí. ¿A qué me refiero? También tengo que revisar cómo los tribunales constitucionales han interpretado estas dos normas. Entonces, además de revisar la Constitución, además de revisar los tratados internacionales, tengo que revisar la interpretación de los tribunales constitucionales. ¿A qué me refiero con esto? Tengo que revisar la jurisprudencia de la Suprema Corte para ver qué ha dicho de la Constitución y los tratados internacionales. Tengo que revisar la jurisprudencia del Tribunal Electoral si se trata de asuntos políticos. Y también que tengo que revisar más la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Constitución mexicana nos dice que los tratados internacionales son obligatorios para México. Entonces tenemos que revisar cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado estos tratados internacionales en su jurisprudencia. Entonces vean todo lo que tenemos que hacer para resolver un asunto. Revisar los principios de la Constitución, revisar los principios de los tratados internacionales, revisar cómo ha interpretado estos principios los tribunales constitucionales, como son la Corte, el Tribunal Electoral y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí sí nos parecemos un poco a Europa porque ya estamos revisando temas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que no le gusta al tribunal o a la Corte Constitucional de Estados Unidos, en México sí lo hacemos. En México sí revisamos normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las aplicamos en los tribunales electorales, en los tribunales constitucionales mexicanos, como son la Corte y el Tribunal Electoral. Pero vean todo lo que hay que revisar. Eso es del bloque de la constitucionalidad, que tenemos que revisar esas normas. O sea, las paso del otro lado. Si soy litigante y voy a presentar una demanda, pues lo mismo. Cuando yo voy a plantear una demanda, tengo que hacerle valer al Tribunal Constitucional lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados, lo que dice la jurisprudencia de la Corte, lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Electoral y lo que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora no se les pase que con la reforma de 2021 del año pasado, ahora hablar de jurisprudencia es hablar de un solo precedente. Acuérdense que antes, para que tuviéramos jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, necesitábamos 5 sentencias en un mismo sentido, sin ninguna en contrario. Ahora, a partir de la reforma de 2021, con un solo precedente, se asienta jurisprudencia. Para tener justicia más efectiva, más eficiente, con más certeza, porque a lo mejor, por ejemplo, para que se emitiera una jurisprudencia antes, pues 5 resoluciones en un mismo sentido ante la Corte, a lo mejor nos íbamos a llevar 2, 3, 4, 5 años para tener los 5 casos en el mismo sentido. Ahora ya nos dice la nueva reforma, con un solo precedente se asienta jurisprudencia. ¿En qué nos parecemos ahí? Al sistema anglosajón. El sistema anglosajón también con un solo precedente es obligatorio para todos. Como vimos para todos los estados en Estados Unidos, un solo precedente de la Corte de Estados Unidos es obligatorio automáticamente. Ya pasamos a ese tema del sistema anglosajón, ya lo tenemos aquí en México a partir del año pasado, y entonces un asunto que resuelva la Corte aceptará jurisprudencia. Un solo asunto. Por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad de las que platicamos, si se resuelve una acción de inconstitucionalidad, pues ya va a sentar jurisprudencia. Ese solo precedente. Eso sí, también es muy clara la ley y nos dice, se necesitan 8 votos, obviamente. Para que, por ejemplo, para que se declare la invalidez de una norma, de las que nos habla Lexi también,
por parte de un tribunal constitucional, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, necesitamos 8 votos de los 11. Y estos 8 votos de los 11, pues es otro tema, pero se ha cuestionado porque dicen, oye, ya se han dado casos en la Corte. Si 7 ministras y ministros dicen que sí y 4 dicen que no, pues ¿qué creen? Ganaron los 4 que dijeron que no, porque no se puede declarar la invalidez de esa norma porque se necesita una mayoría de 8 votos. Y esa decisión tampoco va a ser un precedente y va a ser jurisprudencia porque no tenemos los 8 votos y no se declaró la invalidez de la norma. Pero así está, el sistema jurídico mexicano señala que es tan importante y es un tema tan delicado declarar la invalidez de una regla, declarar la invalidez de una norma, que se necesita una mayoría calificada, 8 ministras y 8 ministros. No nos alcanza con la mayoría, que podrían ser 6 nada más. Necesitamos la decisión de 8 para que esto sea un precedente, sea jurisprudencia. Pero ahí está, fíjense, todo lo que nos ha estado hablando Alexis, ahí está plasmado en el sistema jurídico mexicano. Tenemos un tribunal constitucional que puede declarar la invalidez de una norma y tenemos un tribunal constitucional especializado en materia electoral que puede inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional. Ahí están los 2 tribunales constitucionales, ahí están los procedimientos, ahí están los principios, ahí están las reglas. Simple y sencillamente hay que perfeccionar estos procedimientos para seguir atendiendo a estas reglas que marca Robert Alexis, ¿no? Y también, bueno, ha señalado en diversas ocasiones la Sala Superior que, fíjense, esto es muy interesante, que también, pues, ¿qué sucede con los tribunales en las entidades federativas? Y muchas veces no pensamos, bueno, ¿qué puede hacer un tribunal local? O imagínense que sean jueces o juezas dentro de su estado. Y les llegue un asunto y la Constitución de su estado diga una cosa y la Constitución federal otra distinta, contradictoria a la Constitución de su estado. Pero dicen, no, pues es que a mí en mi estado me nombraron magistrada o magistrado. Y de entrada yo entiendo que tengo que atender a lo que dice mi Constitución estatal. Pero resulta que mi Constitución estatal es contraria a la Constitución federal. ¿Qué aplico? Si yo soy magistrado local, y soy magistrado porque así lo señala mi Constitución local. ¿Qué aplico? ¿La Constitución local o la Constitución general? Y es lo mismo que señala Robert Alexis. A ver, tienes un principio que es la Constitución federal. Tienes una regla que es la Constitución local. ¿Qué tienes que aplicar? Aunque seas juez local o jueza local, tienes que aplicar la Constitución federal. Es decir, tienes que acudir al principio. Y esto lo deja muy claro la Constitución federal. Lo deja clarísimo en el 133. Lo que pasa es que muchas veces se nos pasa leer el 133, pero ahí está desde hace muchos años. Estas reglas de Robert Alexis están ahí desde hace muchos años. Fíjense lo que dice el 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución celebrados por el presidente de la República y con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión, o sea, serán los principios de los que habla Alex. Y luego nos dice este 133 de la Constitución, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a la Constitución General, a las leyes y a los tratados. Y concluye el artículo de una forma muy clara. A pesar de las disposiciones, en este caso las reglas que señala Alexis, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Aquí está muy claro, nos dice lo que dice Robert Alexis. Cuando tengamos una contradicción entre un principio y una regla, el principio es la Constitución general, la regla es la Constitución local. ¿Sabes qué, juez local? Tienes que aplicar el principio sobre la regla. Tienes que aplicar la Constitución federal sobre la Constitución local. ¿No? A pesar de que la Constitución sea local y tú seas magistrado o magistrado de esa entidad federativa,
Si la disposición local es contraria a la disposición constitucional, tienes que aplicar la disposición constitucional. Entonces, claro, les cuesta mucho trabajo a las juezas y los jueces locales decir, pues, ¿qué creen? No voy a aplicar la constitución de mi estado. Pues, ¿cómo que no? No, porque es contraria a la constitución general y lo que tengo que aplicar es la constitución general. El principio sobre la regla. Sí, adelante, Ricardo. Te escuchamos, adelante. Gracias. Sí, este es un tema muy interesante porque, por ejemplo, el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución de aquí de Yucatán te dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, los tratados internacionales de la materia y esta Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En ese sentido, se abre con el principio pro persona a que si la Constitución estatal tiene mayores garantías que la Constitución Federal, deberá privilegiarse esta. Entonces, me interesa cómo es compatible, si no es compatible con esta definición del 133 federal y se debe de seguir privilegiando pues la ley federal o en atención al principio pro persona, sí se debería de ver cómo afecta a los derechos humanos, ¿no? Es algo que me causa interés. Exactamente, Ricardo, muchas gracias por tu participación. Mira, es que es lo que sucede y lo que hemos estado platicando. La Constitución General tiene diversas disposiciones y muchas veces son contradictorias de la propia Constitución General. Entonces, cuando una constitución local, por ejemplo, esté favoreciendo la protección de un derecho humano y por ahí exista una disposición de la Constitución General que no la favorezca, lo que vamos a tener que hacer es aplicar una disposición constitucional general que sí la favorezca. Como lo señalas muy claramente, a lo mejor por ahí hay una disposición en la Constitución General contraria a la local y la local protege ese derecho humano. Entonces no vamos a aplicar esa disposición de la Constitución General. Vamos a aplicar otra disposición de la Constitución General. ¿Cuál? La que tú estás diciendo, el artículo primero. Entonces vamos a aplicar el artículo primero de la Constitución General con el artículo de la Constitución local, en este caso de Yucatán, que son armónicas. Y vamos a dejar de aplicar la disposición de la Constitución General, que no es armónica para proteger ese derecho humano. Pero como también esa disposición de la Constitución General, que no es armónica con otra disposición de la Constitución General y la disposición de la Constitución de Yucatán, no podemos pronunciarnos sobre su invalidez, porque también es un principio, a pesar de que es contradictorio. Entonces es lo que dice Robert Alexis, vamos a ponderar esas dos normas de la Constitución General y vamos a aplicar la que le dé más peso y la que sea armónica con la de la Constitución de Yucatán, porque esa disposición de la Constitución de Yucatán también es protectora de un derecho humano y es conforme al primero. Les digo, cuesta mucho trabajo porque, por ejemplo, en otros países del mundo, pues todas las normas constitucionales son armónicas, como en Canadá. En Canadá no podemos hacer una reforma constitucional si esta reforma constitucional no es armónica con toda la Constitución, para no tener disposiciones en la Constitución contradictorias, pero en México no. En México es distinto. En México de repente tenemos una reforma constitucional, se aprueba y resulta que esas nuevas normas constitucionales son contradictorias con otras normas constitucionales. Y ni modo. Y entonces nos dice Robert Alexis, cuando tengas esta contradicción, pues aplica la norma que proteja el derecho humano. Dale esa interpretación a esa norma y deja de aplicar la otra, pero no puedes pronunciarte sobre la otra y mucho menos puedes decir es inconstitucional, porque ahí está en la Constitución. Simplemente para resolver el caso concreto vas a resolverlo con la norma que proteja el derecho humano, porque sí es cierto, en México tenemos contradicciones entre normas constitucionales y también tenemos restricciones constitucionales. Un ejemplo, el 130 de la Constitución que dice separación iglesia-estado. Y entonces un ministro de culto no se puede pronunciar, por ejemplo, durante una campaña. Pero entonces, ¿qué pasa con su libertad de expresión? De alguna forma se le está vulnerando su libertad de expresión, pero es una restricción constitucional porque
la historia, históricamente en nuestro país se dice, un ministro de culto sí puede presionar al electorado para emitir su voto a favor de determinada candidatura. Por eso tenemos que tener esa restricción constitucional. Entonces hay casos, y obviamente nos vamos a encontrar con muchos casos, como dice Ricardo, donde vamos a tener contradicciones constitucionales. Tendremos que aplicar una y dejar de aplicar otra. Vamos a aplicar, obviamente, la que favorezca más la protección del derecho humano que quizá nos haga valer ante el tribunal. Gracias, Ricardo. Sí, adelante, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. He seguido con mucha atención su exposición y me llama mucho la atención el tema de la ponderación. Muy en particular un aspecto, al menos una objeción que desde la doctrina parece muy lógica, ¿no? Y me quiero referir a este aspecto porque en la ponderación lo que se pone en juego son dos principios de la misma o en muchas ocasiones de la misma jerarquía o de la misma dimensión sustancial, ¿no? Exactamente. Y la doctrina más reciente o más, o más actualizada pone en tela de juicio esta forma de resolución que ha sido aceptada pues, por la mayoría de los tribunales constitucionales en todo el mundo, ¿no? La objeción es, me parece que si estamos en un taller, en un diplomado de lógica, me parece bastante lógica, ¿no? La objeción es, hay bienes que por su naturaleza son inconmensurables. En otras palabras, no es posible ponderar un bien en relación a otro bien o principio de la misma jerarquía y que por ende resulta inconmensurable, y por ende esa es una objeción de tipo lógico que hace al menos la doctrina en torno al tema de la proporcionalidad y el tema de la ponderación de principios. No sé qué opinión le merezca, porque todo parece indicar que ni nuestro máximo tribunal del país, la Suprema Corte, en pleno sin salas, ni en nuestras salas regionales especializadas y tampoco la superior, se han puesto a reparar o cuestionar desde un punto de vista, bajo un pensamiento crítico, esta objeción que al menos surge desde la doctrina, pero que pues tampoco se ha desarrollado mucho, al menos argumentativamente, en los asuntos donde se hace este ejercicio ponderativo, ¿no? Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. De antemano, muchas gracias. No, gracias a ti, Javier. Muy interesante tu pregunta. Fíjate que anteriormente se señalaba eso. Hay normas o hay principios que no se pueden limitar, ¿no? Que se tienen que aplicar directamente. Sin embargo, ya las nuevas interpretaciones que han hecho los tribunales constitucionales nos señalan, no hay derecho humano que no tenga límites. Cualquiera tiene límites. Cualquier derecho humano, poniendo como ejemplo los derechos humanos, tiene límites. Ninguno es ilimitado. Todos se pueden limitar. Simple y sencillamente en la ponderación tenemos que revisar, bueno, a lo mejor decimos, este derecho es importantísimo. No se lo podemos limitar a esta persona. Sí se lo podemos limitar. ¿Cómo? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? Oye, yo tengo derecho de usar cubrebocas o no, porque es mi derecho. Pues sí, es tu derecho. Oye, yo tengo derecho, fíjense, nos vamos a algo más importante, que no se ha resuelto por los tribunales, pero que puede suceder. Oye, yo tengo derecho a vacunarme o no. ¿Quién va a enfrentar ese derecho? ¿Quién me podría decir, no, ¿sabes qué? Te tienes que vacunar a fuerzas, no es un derecho. De entrada pensamos, no, si es nuestro derecho elegir si nos vacunamos o no. De entrada sí lo podemos pensar y ese es un derecho que nadie me lo puede quitar. Pero si luego nos vamos a otro principio general y decimos, es que ¿sabes qué? Si no te vacunas, entonces vas a contagiar a 20 personas. Y entonces vas a afectar el derecho de 20 personas. Entonces vale más el derecho de 20 personas que tu propio derecho particular.
porque si no te vacunas puedes poner en peligro a 20, a 30, 40, 50 personas. Digo, no ha sucedido, yo no he visto ese tema en algún tribunal constitucional, pero imagínense que nos llegue una demanda así, oye, se tienen que vacunar a fuerzas porque si no están poniendo en peligro a toda la sociedad. Entonces vean que no hay derechos que sean así, que se tienen que cumplir directamente. Fíjense, ahorita que lo está señalando muy bien Javier, un caso muy interesante, pues me acuerdo de un caso del Tribunal Constitucional alemán, que fíjense, luego no nos imaginamos lo que puede suceder. Si yo les pregunto para ustedes cuál es el derecho humano más importante, me van a decir la vida. Pues podemos tener razón. Oye, pues ¿qué otro derecho humano más importante puedo tener que el derecho a la vida? Pero por eso nos dice Alexis, siempre hay que ponderar. De repente nos puede llegar una demanda y nos pueden decir en un tribunal constitucional, oye, protege mi derecho a la vida, como sucedió en Alemania. En Alemania llegó ese tema al Tribunal Constitucional alemán, y ¿saben qué dijo el Tribunal Constitucional alemán? Hay otros derechos más importantes. Vean lo que pasó, el caso concreto. ¿Se acuerdan cuando se cayeron las torres en Nueva York, no? Las torres gemelas de Nueva York. Bueno, posteriormente de eso, en Alemania, pues reformaron alguna legislación y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si vemos que va un avión directo a una torre? Ordenamos al ejército, por ejemplo, que tire ese avión o dejamos que ese avión choque con la torre. Entonces, si nos vamos al derecho a la vida, decimos, bueno, si el ejército derriba ese avión, ¿cuántos van en el avión? Pues que 200. Bueno, ¿cuántos están en la torre? En el edificio, ¿no? En el rascacielos. Pues que 3,000. Entonces, imagínense que estudian un tribunal constitucional. ¿Cómo aprueban la norma? Que efectivamente el ejército pueda derribar ese avión para salvar más vidas o que de plano el avión choque con la torre. Si ya vemos en forma evidente que el avión va a chocar con la torre, mejor lo derribamos o mejor dejamos que choque con la torre. A ver, imagínense que sean magistradas o magistrados de ese tribunal constitucional en Alemania. ¿Qué hacen? ¿Cómo aprueban la norma? ¿No? Pues se aprobó la norma que se impugnó ante el Tribunal Constitucional alemán y la norma decía, no, ¿saben qué? Pues para proteger más vidas vamos a derribar el avión. En atención al derecho humano de la vida, que la ley decía es el más importante. Entonces, pues suena feo, ¿no? Pero en vez de que se mueran 200, pues en vez de que nada más fallezcan 200, vamos a salvar a los 3,000 de la torre. Pero estamos hablando del derecho a la vida, un derecho importantísimo. Bueno, llegó este tema al Tribunal Constitucional alemán y dijeron, más allá del derecho a la vida, que es un derecho humano fundamental, aquí vamos a darle mayor importancia, mayor peso, fíjense a cuál, al derecho de la dignidad. Y dicen los alemanes, no podemos tratar a las personas como números. Hay un derecho a la dignidad y ni modo, ¿no? Si vemos que va un avión directamente a una torre, no podemos decir, pues ataquen a ese avión, porque en ese avión van alemanes y tenemos que respetar su dignidad. Entonces, que pasa lo que tenga que pasar, pero no podemos poner una ley, oye, atacamos al avión, el ejército alemán. Porque para los alemanes es más importante el derecho a la dignidad que el derecho a la vida. Fíjense, entonces, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que había derechos más importantes que el de la vida? Pues ahí, el Tribunal Constitucional alemán resolvió que para ellos era más importante el derecho a la dignidad que el derecho a la vida. Pero es ponderación de principios, de lo que habla Alexis. A lo mejor otro tribunal constitucional en otro país dice, no, si hay que derribar el avión. Y otros dicen, no, no hay que derribar el avión. Y en fin, pero lo que sí dice la teoría directamente en cuanto a ponderación de principios, por eso siempre se tienen que ponderar los principios al caso concreto. No podemos decir este principio o este derecho no tiene límite. Todos los principios y todos los derechos tienen límite. ¿Cuál es un límite frente a otros principios y a otros derechos? No podemos aplicar un principio, un derecho, si se están vulnerando otros principios y otros derechos.
De ahí es que nace la teoría de Robert Alexy, y Robert Alexy nos dice siempre hay que ponderar en el caso concreto qué principios vamos a aplicar y qué derechos vamos a proteger. Y en un caso podemos proteger unos derechos y en otro caso podemos proteger otros derechos distintos. Pero la ponderación siempre debe privilegiarse. No podemos decir, para todos los casos aplicamos este derecho y restringimos esto. No, eso no puede ser. Siempre las juzgadoras, siempre los juzgadores, siempre los tribunales constitucionales tendrán que decidir en el caso concreto. Para resolver este caso aplicamos estos derechos y para resolver este otro caso, que parece igual pero no es igual, aplicamos derechos distintos. Ningún derecho es general. Todos los derechos tienen límites y siempre que habrá que revisar el caso concreto. Por eso no les puedo dar la receta perfecta. En este caso, ¿qué hacemos? No. Hay que revisar el caso, hay que revisar la impugnación, hay que revisar el caso particular y sí nos vamos a enfrentar, como lo dice muy bien Robert Alexy, nos vamos a enfrentar muchas veces al tema de qué norma ponderar y qué norma darle más peso. Pero ese balance del que habla Robert Alexy siempre lo tenemos que hacer. No nos podemos ir con la finta que para todos los casos debe privilegiarse la libertad de expresión. Y tampoco, por ejemplo, debemos de irnos con la finta que para todos los casos debe privilegiarse el principio de equidad en la contienda, por ejemplo, hablando en materia electoral. En algunos casos se debe privilegiar la equidad en la contienda y en algunos otros casos se debe privilegiar la libertad de expresión o el derecho a la información o la libertad de prensa. Hay que ver siempre el caso concreto. Muchas veces a los tribunales constitucionales les preguntan a sus jueces y a sus jueces, ¿aquí cómo se resolvería este asunto? No. Si somos abogadas o abogados serios, no podemos decir cómo se resuelve un asunto hasta que tengamos el expediente ahí, revisemos los agravios, revisemos las pruebas, revisemos los hechos, revisemos la jurisprudencia, revisemos los principios, los criterios, que ha dicho, como vimos, la Sala Superior, que ha dicho la Suprema Corte, que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive yo cuando he trabajado con magistradas o magistrados, me dicen también, ¿sabes qué, Darío? También revisa qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, qué dicen el Tribunal de Justicia Europeo. Y uno no le puede decir a la magistrada o al magistrado, sabe que eso no es obligatorio en México, ¿no? Lo tenemos que revisar. Y si hay un criterio importante en los tribunales europeos o en los tribunales constitucionales de otros países en el mundo, pues podemos aplicar ese criterio en México. Y si aplicamos ese mismo criterio en México, pues va a ser obligatorio automáticamente en México. ¿Por qué? Porque lo está resolviendo ese criterio, lo está aplicando un tribunal constitucional, que va a generar precedente y como ya vimos, pues las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son precedentes y son obligatorios para todos los tribunales. Entonces, ojo, siempre tenemos que tener mucho cuidado, siempre que tenemos que revisar los casos en particular y hacer esta ponderación de la que nos habla Alexy. Porque no hay norma perfecta. Por más que sea una constitución, no hay norma perfecta, siempre en una constitución vamos a encontrar contradicciones y vamos a tener que ponderar qué norma de la constitución tenemos que aplicar para resolver el caso concreto. Eso es lo que nos dice Robert Alex. Entonces, si no quieren leer a Robert Alexy, pues le tengo buenas noticias. Ya les platiqué lo que dice Robert Alexy en 2 libros. Si quieren profundizar, pues lean esos libros, pero si no, pues ya tienen un resumen de lo que señala Robert Alexy sobre este tema de principios, reglas, procedimientos y sobre todo el último tema de cómo ponderar siempre. La ponderación de una norma, de una regla frente a otra regla es más sencilla porque vamos a aplicar la regla que sea conforme a la Constitución. Pero como muy bien lo dijo Javier, el problema que vamos a tener es cuando se tengan que ponderar 2 normas que son principios. Cuando se tengan que ponderar 2 normas que están en la Constitución, o ojo, también nos podemos enfrentar a ponderar entre una norma constitucional y una norma convencional. También llegan muchos casos a los tribunales constitucionales donde la Constitución dice una cosa y el tratado internacional dice otra cosa distinta. Entonces, ¿qué aplicamos?
Y luego la Constitución nos dice en el primero, como dice Ricardo, aquí las normas constitucionales y las convencionales son las normas que se tienen que aplicar sobre cualquier caso, sobre cualquier otra norma. Pero resulta que también, pues tenemos contradicción entre un tratado internacional y la propia norma constitucional. ¿Cuál debemos de aplicar? Pues también, como ya lo hemos platicado, tendrán que ponderarse esas dos normas y se tendrá que aplicar la norma que proteja ese derecho humano. Porque la propia Constitución nos dice, busca la interpretación siempre, busca la interpretación que proteja ese derecho humano. Aunque debe quedar claro, como ya lo vimos, que todos los derechos humanos tienen límites. ¿Cuáles son los límites? La protección de otros derechos humanos. Entonces ahí tendremos que revisar, como lo hacen todos los tribunales constitucionales, bueno, aquí tenemos que aplicamos este derecho humano o aplicamos el otro derecho humano. Habrá que ver cuál de los dos derechos humanos benefician a esa persona o, en su caso, benefician a más personas. Como esto que les digo, a mí se me ocurrió, porque no he visto un caso, si algún día alguien sabe de un caso de estos que resuelve un tribunal constitucional, pues ojalá me lo pueda mandar al correo electrónico. Pero yo pensé, ¿es un derecho a vacunarse o no? Pues sí, sí es un derecho personal y particular. Si no me quiero vacunar, pues no me vacuno. El problema es que si no me vacuno, puedo poner en peligro a toda la sociedad. Entonces, ¿qué derecho debe privilegiarse? ¿El individual o el general? No sé, habrá que ver siempre los casos particulares, ¿no? Pero siempre tenemos que pensar, bueno, este derecho tiene límites frente a todos estos derechos. El derecho a la salud de todas las personas es un derecho que tenemos todas las personas. Entonces, si se pone en peligro el derecho a la salud de todas las personas, habrá que ver si tenemos que proteger el derecho individual o el derecho a la salud de todas las personas. No les digo la solución porque no la sé bien, ¿no? Habrá que revisar siempre el caso concreto. Por ejemplo, me pueden decir, pues dígame, protege a la persona que dice no se quiere vacunar o protege a todos los demás. No sé. ¿Por qué? Porque hay que revisar, nunca se les olvide, siempre hay que revisar el caso concreto, porque a lo mejor esa persona que no se puede vacunar tiene algún antecedente que si se vacuna le va a hacer daño a la vacuna. No sabemos. ¿Sí me entienden? Entonces no puedo decir sí o no, no o sí. Siempre hay que revisar el caso particular, el caso concreto. No es que los tribunales constitucionales en Europa resuelven así. Bueno, en México estamos en otro contexto. Por ejemplo, en México, en otros países de Europa, si en una campaña se habla de temas religiosos, hay símbolos religiosos en una campaña, hay propaganda religiosa en una campaña, en Europa no pasa nada y se protege 100% la libertad de expresión. En México no. En México es distinto. ¿Y por qué en México es distinto? Porque, bueno, si un ministro de culto habla sobre temas electorales y dice voten a favor de este partido político, eso sí impacta en México. Porque muchas personas sí le hacen caso a ese ministro de culto solamente porque lo dijo el obispo, por ejemplo. Sí impacta en México. A lo mejor en Europa no, en México sí. Entonces no podemos aplicar los mismos criterios de Europa en México. Por eso les digo y les insisto, y lo dice también Robert Alexi, no tenemos la receta secreta. No hay. No es como el Kentucky con receta secreta. Aquí no hay. Aquí hay que revisar siempre el caso concreto, pero sí atender las reglas de Robert Alexi, no principios, reglas, procedimientos y luego ponderación cuando hay conflicto entre principios, ¿no? Aquí nos dice Ricardo también, en Estados Unidos su papel moneda lo señala, ¿no? Se habla de Dios en el papel moneda. En los dólares se habla, confiamos en Dios o algo así. Bueno, aquí sería imposible, ¿no? Tener esos temas porque hay un principio constitucional histórico que nos habla de separación iglesia-estado, porque el poder de las iglesias, el poder de los ministros de culto es muy importante en México. Y sí, de alguna forma puede coaccionar el voto. En otros países no. Entonces siempre hay que ver el caso particular, siempre hay que ver las situaciones, pero no podemos olvidar esta teoría muy importante de Robert Alexi. Necesitamos reglas, necesitamos principios, insisto, necesitamos ver los procedimientos y cómo se van creando estos procedimientos. Primero se discute y ojo, como dijo un compañero por ahí, el parlamento abierto es fundamental. Si un tema especializado solamente lo discuten las legisladoras y los legisladores, ya vamos mal. Necesitamos, si somos legisladoras o legisladores, que nos asesoren los especialistas en el tema.
Tampoco no le podemos pedir a una legisladora, a un legislador, oye, tú debes de saber de todos los temas del país, pues no. Si vamos a aprobar una ley que tenga que ver con impuestos, pues nos asesoramos de los especialistas en impuestos, de los académicos en impuestos, quienes han trabajado toda su vida en ese tema. Si nos vamos a lo electoral, pues también revisamos en un parlamento abierto qué dicen los especialistas en electoral, qué dicen los académicos, qué dicen los juzgadores y juzgadoras en electoral. Si nos vamos a la reforma eléctrica que está ahorita de moda, pues revisamos a todos los especialistas, académicos, a personas que se dedican a esos temas, personas que tienen experiencia comparada en esos temas, para poder aprobar leyes más eficientes. Y así, entonces el Parlamento abierto, también como lo señaló el compañero, es un tema fundamental para crear las leyes y posteriormente de crear las leyes, crear los procedimientos más efectivos para que se cumpla con esas leyes y después volvemos a regresar. Porque, ojo, nunca se va a crear una ley y la ley se va a quedar así. Después volvemos a regresar y volvemos a actualizar esa ley. Entonces, esos procedimientos de los que habla Robert Alexi nunca van a terminar. Siempre hay que perfeccionar las leyes y siempre hay que perfeccionar las sentencias donde se aplican esas leyes. Bueno, compañeras y compañeros, con eso terminamos el día de hoy. Ojalá les haya sido de interés las sesiones de ayer y hoy. No sé si tuvieran algún otro comentario, alguna otra participación. Si no, acuérdense, ya se los dije ayer, ¿no? Al principio de esta presentación viene mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Si alguien quiere esta presentación, con todo gusto, escríbanme en mi correo electrónico y yo entre hoy y mañana se las hago llegar con todo gusto a su correo. Cualquier otra cosa, alguna otra duda que tuvieran sobre el tema electoral o sobre la Escuela Judicial Electoral, si quisieran registrarse en algún otro diplomado, alguna otra duda que tuvieran, con todo gusto, estoy ahí a sus órdenes en mi correo electrónico. Por lo pronto, pues sí les agradezco mucho a todas y a toda su atención, las sesiones del día de ayer y el día de hoy, y pues yo creo que seguramente nos vamos a ver en alguna otra sesión, ya sea virtual o ya también están empezando aquí en la Escuela Judicial las sesiones presenciales, entonces seguramente nos vamos a volver a encontrar. Por lo pronto les agradezco mucho su atención, que tengan una excelente tarde, un excelente ya fin de semana podemos hablar, y también le agradezco a Eric, mi compañero aquí del eje, que nos dio seguimiento. Muchas gracias, hasta luego, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias Martín, Ricardo, Eva, Javier por tu participación, Nayeli, muchas gracias, Ernesto, Martín, y a todos aquellos que no veo, porque son muchos también, les agradezco mucho su atención. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Eva, Gracias, hasta Martín, luego. cuídense. Eli, amiga de Yucatán, cuídate mucho también. Gracias por tu participación. Víctor, cuídense mucho. Ernesto, que te vaya bien. Nos vemos, Liliana, hasta luego. Martín, Fernanda, Pablo, nos vemos, hasta luego. Joel, que estés muy bien. Gracias, bonita noche, hasta luego. Hasta luego, Fernanda. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, cuídense, Joel, que te vaya bien.